Hola iglesia, ¿cómo han estado? ¿Todo bien? Eso. Bueno, ustedes saben que soy bien troglodita en la parte tecnológica y esta es la primera vez que me grabo, así que estoy muy nervioso y si tartamudeo mucho o si me pongo muy coloradito, por favor no me dejen solo, sí, y acompáñenme, por favor, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña oración muy cortita para que sea su Espíritu Santo el que nos enseñe, ¿sí? Vamos a orar. Papá, muchas gracias. Espíritu Santo de Dios, le pido a usted, Maestro de Maestros, que sea el que nos enseñe y nos revele de su palabra. Señor, háblenos para que no solo seamos oidores, sino que también hacedores que podamos llevar a la práctica todos los días de nuestra vida de su perfecta palabra. Por eso, Espíritu Santo, enséñenos. Necesitamos sabiduría de lo alto. Le amamos y le pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñeme a Juan capítulo 8, verso 1 al 11. Juan capítulo 8, verso 1 al 11. Ahí en el título de mi Biblia dice la mujer adúltera. Ándele. Juan capítulo 8, verso 1 hasta el 11. ¿Lo tienen? ¿Sí? Dice, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él, Jesús les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Ándele. Verso 5, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto los escribas y fariseos decían tentándole a Jesús para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Verso 8, e inclinándose de nuevo Jesús hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, los escribas y fariseos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie de los escribas y fariseos, sino a la mujer le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Amén. Santísimo Dios nos hable. Wow. Bueno, ustedes ya conocen cómo predico, así que vamos a estudiar en profundidad este pasaje. ¿Sí? Tienen el verso 1, acompáñenme al verso 1. Dice, y Jesús se fue al monte de los olivos. Por eso es importante entender y estudiar el contexto para poder profundizar en la enseñanza. Jesús se encuentra en el monte de los olivos, o sea, en Jerusalén. Y necesitamos entender dos cosas muy importantes. Número uno, Jerusalén es la ciudad judía por excelencia, ¿sí? Y número dos, en el tiempo de Jesús, Jerusalén estaba gobernada bajo el imperio romano. Esas dos cosas son muy importantes, ¿sí? ¿Lo tienen? Perfecto. Entonces, ahora continuamos. Acompáñenme al versículo 2. ¿Lo tienen? Versículo 2 dice, y por la mañana volvió al templo. Jesús volvió al templo y todo el pueblo, escuche bien, y todo el pueblo vino a él, a Jesús, y sentado él, Jesús, les enseñaba. A ver, la costumbre de Jesús cuando se encontraba en Jerusalén era la de enseñar en el templo. Y esto lo dice, por ejemplo, también lo confirma en Lucas capítulo 21, 37, 38. Lucas capítulo 21, versos 37 y 38. Dice, y enseñaba de día en el templo. Jesús, está hablando de Jesús,
Y de noche, saliendo, se estaba en el monte que se llama de los Olivos. Y todo el pueblo venía a él, a Jesús, por la mañana para oírle en el templo. ¿Sí? ¿Me explico? O sea, necesitamos entender, iglesia, que Jesús se encontraba por una multitud. Se encontraba rodeado de una multitud porque todo el pueblo venía a escuchar sus enseñanzas. Por eso, iglesia, necesitamos acercarnos a Jesús y escuchar sus enseñanzas. Y eso se requiere de esfuerzo. Como siempre digo, la cuestión no es de a gratis, iglesia. Un ejemplo muy sencillo y cercano. Por ejemplo, cuando usted está en la iglesia y escucha a su pastor predicar. Su cuerpo está ahí presente, pero ¿y nuestra mente? ¿En dónde se encuentra? ¿Estamos realmente escuchando las enseñanzas de Jesús? Un ejemplo muy cercano, muy concreto. Jóvenes, perdón, siempre le doy tan duro a los jóvenes. Por ejemplo, jóvenes, la chica que te gusta llega a la iglesia. Y tú ahí, ¡ay, pero qué guapa vino hoy! ¿Y si le hablo después que termine el culto? Ah, ¿pero y qué le voy a hablar? Y ahí comienza a latir más fuerte el corazón y más rápido, ¿cierto? Y ahí uno dice, ya, burro, ya, concéntrate. Vamos a escuchar al pastor a ver si aprendo algo. Y estamos escuchando un rato, pero de nuevo, pero qué guapa vino hoy. Sí, no sé si me explico. Cuesta acercarnos a Jesús, pero necesitamos esforzarnos. Y las mamitas, las mamitas, ellas siempre tan hacendosas y siempre pensando en todo. Quizás ahora usted está escuchando a este chinito, ¿sí? Pero ¿y su mente dónde está? Quizás su mente está divagando y diciendo, no sé qué hacer para la cena, santo Dios, ¿qué hago para la cena? Pero si ni siquiera han almorzado y ya están pensando en la cena, por Dios. Ay, no sé si me explico. Necesitamos escuchar las enseñanzas de Jesús. Y los papitos, no se salvan los papitos. ¿Dónde están sus mentes? Quizás usted ahora estará escuchando a este chinito, pero sus mentes dirán, apúrate chinito con la prédica, porque tenemos hambre, apúrate vos. ¿Sí me explico? Cuesta acercarnos cuesta acercarnos a Jesús y eso requiere de esfuerzo, pero necesitamos acercarnos a Jesús, iglesia. Amén. Ándele, santísimo Dios. Sonría, Cristo le ama. Acompáñeme al versículo 3 y 4. Versículo 3 y 4, ¿lo tienen? Dice, entonces, ¿quiénes? Los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Ándele. Siempre todo sale a la luz, iglesia. Por eso, cuidado. ¿Qué es adulterio? ¿Usted sabe lo que es adulterio? Bueno, en el diccionario, adulterio lo define de la siguiente manera. Lo define como relación sexual de una persona casada con otra persona que no es su cónyuge. ¿Sí? ¿Se entendió? O sea, esta mujer se encontraba lejos de Jesús. Y lo único que vamos a hacer lejos de Jesús, iglesia, es pecar. Y pecar con ganas. Por eso necesitamos acercarnos a Jesús, iglesia. Amén. Acompáñenme al verso 5. ¿Lo tienen? Dice verso 5. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, Jesús, ¿qué dices? Acompáñeme a Deuteronomio, no pierda Juan, acompáñeme a Deuteronomio capítulo 22. Deuteronomio capítulo 22, verso 22. ¿Lo tienen? Deuteronomio capítulo 22, verso 22. Dice, está hablando Jehová nuestro Dios, sus mandamientos dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ¿qué dice? Ándele, ambos morirán. Ambos morirán.
el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Ahora mi pregunta es, ¿y por qué no trajeron al hombre adúltero? ¿Sí? Quizás este hombre adúltero era alguien importante, o quizás era amigo de los escribas y fariseos. Por eso Jesús, en Juan 7:24, ¿qué dice? Juzgad con justo juicio. Juzgad con justo juicio. En el libro de Deuteronomio, Dios cuántas veces nos repite una y otra vez que necesitamos juzgar con justo juicio. Y juzgar con justo juicio quiere decir decidir en favor o en contra, pero de manera justa. Y usted quizás se pregunte, pero es que, y hermano Q, y Jesús en Mateo 7 dice, no juzguéis para no ser juzgados. O sea, Jesús está contradiciendo. No, 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 de ninguna manera, iglesia. Jesús en Mateo capítulo 7, ese juzgar se refiere a condenar. No condenen para no ser condenados. Sí, por eso necesitamos entender el contexto, que es demasiado importante, porque si no vienen como estas incoherencias. Sí, amén. Por eso, iglesia, necesitamos dejar de condenar al hermano que ha caído, por Dios. Sí, ayudémoslo, no lo rematemos, ayudémoslo a levantar. Sí, exhortemos y aconsejemos en amor. Amén. Santísimo Dios, nos ayude y nos hable y nos enseñe. Wow. Verso 6 de Juan capítulo 8, ¿lo tienen? Verso 6. Y aquí comienza lo interesante de este estudio. Wow. Verso 6 dice, mas esto, los escribas y fariseos, mas esto decían tentándole a Jesús para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, ¿qué hacía? Escribía en tierra con el dedo. A ver, necesitamos entender que los fariseos habían planificado todo esto. ¿Por qué? Y necesitamos entender dos cosas demasiado importantes aquí. Número uno, si Jesús daba la orden de no apedrear a esta mujer, sería considerado un hereje por contradecir la ley de Moisés y perdería credibilidad entre los judíos. ¿Sí? ¿Se entendió? Perfecto. Pero número dos, pero si daba la orden de apedrearla, si Jesús decía sí, apedréenla, sería considerado un rebelde y perdería credibilidad entre los gentiles. ¿Por qué? ¡Wow! Porque en tiempos de Jesús, vuelvo a recordar, en los tiempos de Jesús el imperio romano gobernaba Jerusalén, ¿sí? Y la pena de muerte solo podía efectuarse bajo expresa autorización del imperio romano. Por eso los judíos no podían castigar ni condenar con alguien con la pena de muerte. No sé si se entendió. ¿Sí? ¿Perfecto? Excelente. O sea, iglesia, Jesús no tenía por dónde salvarse. Se encontraba totalmente, completamente acorralado. Y recordemos en el versículo 2 que todo el pueblo estaba observando. Y más con esto, porque seamos sinceros, no podemos engañarnos. Somos morbosos y cuando hay, por ejemplo, un accidente en la calle, todos nos amontonamos, nos amotinamos y todos ahí curiosos, porque somos morbosos. Y aquí, ¿cuánto más que vieron a esta mujer adúltera? Yo estoy seguro que todo el pueblo reunido así, todos viendo la situación. ¿Me explico? Si vemos en el verso 6, Jesús escribía con el dedo. ¿Sí? En tierra. Y yo me he hecho la pregunta, Jesús, ¿qué escribía en tierra con el dedo? ¿Alguien sabe, iglesia? ¿Usted sabe, iglesia, qué es lo que escribía Jesús en tierra con el dedo? ¿No? Pues yo tampoco. Ándele, ay Señor. Porque la Biblia no lo registra, ¿sí? Ay Dios, ay Dios. Pero podemos tener una idea igual, porque cuando Jesús fue tentado por el diablo en el desierto, ¿lo recuerdan? ¿Sí? Jesús luchó ¿con qué? Con la palabra de Dios. Y recitó los versículos del libro de Deuteronomio.
Por ejemplo, no solo de pan vivirá el hombre. No tentarás al Señor tu Dios. Y solo a Dios adorarás y solo a Él servirás. Y yo me imagino a Jesús ahí llevando sus rollos de Deuteronomio, así del libro, al desierto para ir a estudiar y meditar. ¿Sí? Entonces mi pregunta es, ¿qué escribía Jesús en tierra con el dedo? Esta es una humilde opinión, así que acompáñeme a Deuteronomio, no pierda Juan, acompáñeme a Deuteronomio capítulo 17, verso 7. Santísimo Dios nos hable. Deuteronomio capítulo 17, verso 7. ¿Lo tienen? Nuevamente Dios está enseñando y está hablando palabras literales de nuestro Dios. Deuteronomio 17, 7 dice, ¿la mano de quién? De los testigos, de los que vieron. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de medio de ti. ¡Wow! Por favor, no me dejen solo. Yo soy el único que se impresiona con la palabra de Dios. Los testigos primero caerán sobre él. No sé si me está entendiendo, iglesia. Acompáñeme al verso 7 y 8. ¿Lo tienen? Dice, y como insistieran en preguntarle a Jesús, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, Jesús siguió escribiendo en tierra. Jesús se manda una frase épica, épica, notable. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Los escribas y fariseos querían poner en aprietos a Jesús, pero ahora es Jesús quien los pone en aprietos a ellos. Simplemente notable. Y Jesús está cumpliendo con la ley, Deuteronomio 17:7. Porque, a ver, he escuchado a muchos predicadores decir, cuando enseñan este pasaje, los he escuchado decir, no, porque Jesús viene a romper con las cadenas de la ley, porque Jesús viene a revolucionar todo y viene a cambiarlo todo. ¡Épale! Espérate, burro. ¿Qué dice Jesús en Mateo 5:17? Son palabras literales de Jesús. Mateo 5:17, Jesús dice, no he venido para abrogar la ley, no he venido para anular la ley, sino para cumplir. Ahora, estos escribas y fariseos sabían que si apedreaban a esta mujer, serían castigados o incluso condenados por el Imperio Romano. ¡Wow! Santísimo Dios, por favor no me dejen solo. Yo soy el único que se impresiona con la palabra de Dios. Santísimo Dios nos hable. Acompáñenme al verso 9. ¿Lo tienen? Verso 9 dice, pero ellos, los escribas y fariseos, ¿sí? Al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. A ver, a mí me llama profundamente la atención porque Jesús pudo haberle recitado la ley en Deuteronomio 17:7. Ya pues, ustedes, escribas y fariseos, ustedes son los testigos, pues apedréenla primero. Pero Jesús va más allá. Jesús conocía los corazones de los escribas y fariseos. Jesús conoce nuestros corazones. Ándele. Y cuando tenemos un encuentro cercano con Jesús, cara a cara, Jesús va sacando a luz todos nuestros pecados. Simplemente notable. Jesús quería que estos escribas y fariseos reflexionaran sobre sus vidas. Iglesia, ahora mi pregunta es, hermano, hermana amada en Cristo, ¿nosotros estamos reflexionando sobre nuestras vidas? Efectivamente, el pecado de adulterio era considerado pecado de muerte. El problema era
que los escribas y los fariseos se creían santos, se creían perfectos, porque ellos no robaban, porque no mataban, porque no adulteraban y creían tener el derecho de condenar a todo el que no pertenecía a su círculo. Y ese era el problemón. Y, y quizás usted también alguna vez y yo nos hemos preguntado, pero Jesús, Dios, si yo no robo, no he robado, no he matado, yo no soy un adúltero, pero ¿qué dice en Mateo capítulo 5, verso 27-28? Mateo 5, 27-28. Dice, ¿lo tienen? Dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Jesús está hablando. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Un ejemplo muy sencillo. O sea, si usted va por la calle y en la calle pasa un trasero prominente y sus ojos van tras ese trasero prominente, ya adulteramos en nuestro corazón. Ándele, Dios nos habla y nos enseñe. Y mucha gente dice, no, es que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios duro, castigador. En cambio Jesús es puro paz y amor, es puro relajo Jesús. No, para nada. Si usted lee y escucha y estudia las palabras de Jesús, incluso Jesús pone mayor dificultad a la ley para que entendamos que todos somos pecadores, que nadie se salva, que absolutamente nadie se salva por sus propios méritos. Dios nos hable, Santísimo Dios. Podemos ver en el versículo 9, podemos ver el remordimiento que hay en los escribas y fariseos. Pero igual le dan la espalda a Jesús y se marchan. Y mucha gente hoy en día también le está dando la espalda a Jesús y se marchan. ¿Por qué? Porque el pastorcito me regañó. Porque el hermanito no me saludó. Porque la hermanita me miró feo. Necesitamos dejar de ser niños espirituales, iglesia. Necesitamos madurar. Por eso necesitamos centrar nuestras miradas en Jesús. No le demos la espalda a Jesús, iglesia, porque Jesús no se lo merece. ¡Wow! Santísimo Dios nos hable. Acompáñeme al versículo 10 y 11. Versículo 10 y 11 de Juan capítulo 8. ¿Lo tienen? Dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie de los escribas y de los fariseos, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. La motivación de Jesús, escuche bien, la motivación de Jesús no está en la condenación. Lo que realmente mueve su corazón es la misericordia. Segunda de Pedro, ¿qué dice? Jesús es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Wow. Y me llama la atención por qué Jesús le dice a esta mujer, vete y no sígueme. Recordemos en el verso 2 que todo el pueblo estaba con Jesús. Y ustedes saben, nuevamente, somos morbosos y yo estoy seguro que toda la gente amontonada viendo este show creado, organizado por los escribas y fariseos. Porque quizás incluso el esposo de esta mujer adúltera quizás se encontraba ahí. Recordemos que todo el pueblo vino a Jesús a escuchar sus enseñanzas. Imagínese ahí que estuviera el esposo. Debió haber sido demasiado choqueante. Y si Jesús le hubiera dicho, sígueme a esta mujer, y si se hubiera sentado al lado nuestro, ¿cómo hubiéramos reaccionado nosotros, iglesia? Ándele, se ha puesto a reflexionar y a pensar, ¿qué pasa si Jesús hubiera dicho, sígueme a esta mujer y se sienta al lado nuestro? ¿Cómo habríamos reaccionado? Hijo, ven para acá, ven para acá. Hijo, te estoy diciendo que vengas para acá, carambas.
Ven, siéntate al lado mío. Y no la mires, no la mires, no la mires, que puede ser contagioso. No la mires, que puede ser contagioso. Ándele. Y, o el cara de limón, que siempre está condenando. ¿Todos se acuerdan del cara de limón? Que vive condenando, que vive criticando, que vive con el ceño fruncido. ¿Se acuerda del cara de limón? El cara de limón es el hermano así como que vive chupando limoncito, así. Y con el ceño fruncido, así bien amargado, bien amargado. Y estoy seguro que el cara de limón hubiera estado diciendo, marrana, cochinota, por eso la otra vez te vi y te vi entrando a la discoteca y te vi tomando cerveza Quilmes, porque es la más baratita. Puerca, cochinota, te mereces el infierno. Ándele, santísimo Dios. No sé si me explico. Sí, necesitamos dejar de ser cara de limón, necesitamos dejar de rematar al hermano que ha caído. Misericordia. Jesús también le dice, vete a esta mujer para que ella sea una luz de esperanza a todos los que habían sido condenados por los escribas y fariseos. Jesús nos envía a nosotros para que nosotros también seamos su luz de esperanza. ¡Wow! Amén, amén. Y usted me puede preguntar, hermano Q, entonces yo leyendo este pasaje, o sea, Jesús fomenta el libertinaje, pues. Como dice Pablo, en ninguna manera. Porque ¿qué dice Romanos? Lo que siempre repito, Romanos capítulo 6, versos 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, pecaré deliberadamente, pecaré adrede, pecaré con más ganas para que la gracia sobre y abunde. Verso 2, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es que necesitamos entender, iglesia, que esta mujer se encontraba lejos de Jesús. Pero cuando tenemos este encuentro cercano con Jesús cara a cara, Jesús nos dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Por eso, iglesia, necesitamos tener un encuentro cercano con Jesús. Necesitamos nacer de nuevo. Eso es nacer de nuevo. Necesitamos tener una relación íntima con Jesús. Necesitamos tener una relación íntima con el Espíritu Santo. Porque va a ser nuestro mejor maestro. Por lejos, iglesia. Porque nos recordará y nos enseñará todo lo que Jesús dijo e hizo aquí en la tierra. Pero para eso necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. No sé si me explico, iglesia, ¿sí? ¿Amén? Wow, Santísimo Dios nos hable y nos enseñe. Y con esto termino, iglesia. Sí, que se cae el chinito que me tiene harto. Sonría, Cristo le ama. Con esto termino. Quizás usted se podrá preguntar, pero entonces, hermano Q, esta mujer nunca recibió el castigo que merecía. Sí, claro, claro que lo recibió. Jesús lo tomó y fue a la cruz. Al igual que por mis pecados y al igual que por sus pecados. Eso es gracia. Eso es regalo inmerecido. Santísimo Dios. Ni yo te condeno, dice Jesús, pero ahí no termina la frase. Dice, vete y no peques más. Amén, iglesia. Oh, Santísimo Dios. Dios nos habla y nos siga enseñando. Incline sus rostros ahí donde están y cierre sus ojos. Vamos a meditar un momento. Ahí no se desconcentre de los ruidos ni de la persona que tiene ahí al lado. Cierre sus ojos y meditemos un momento. Mi pregunta es, iglesia, ¿cuántas veces nos hemos sentido identificados con los escribas y fariseos? Y nos comparamos entre los hermanos, porque yo leo la Biblia, porque yo diezmo, yo ofrendo, yo oro, yo ayuno. ¡Wow! Y soy mejor que este. E incluso condenamos y dejamos morir
al hermano que ha caído en pecado. Por favor, no lo dejemos morir, iglesia. Apoyémonos, oremos los unos por los otros. Necesitamos exhortar, aconsejar con amor para edificarnos. Eso es amarnos los unos a los otros. Y cuando nos exhorten, iglesia, cuando nos exhorten, cuando nos aconsejen, hermano amado, hermana amada, no importa de la persona que venga el consejo, tómelo de parte de Dios, porque es algo positivo, porque es algo que va a hacer crecer a nuestras vidas, para que nosotros podamos aprender, para que podamos crecer y madurar. Por eso dejémonos de fijarnos en quién nos da el consejo, tómelo de parte de Dios. Ahora, por otra parte, ¿cuántas veces, iglesia, no nos hemos identificado con la mujer adúltera? Porque nos pasamos la vida condenándonos, autocastigándonos por nuestros pasados, por nuestro pasado, por nuestro pasado oculto, por nuestro pasado oscuro, por los errores que hemos cometido en nuestra vida pasada. Pero la condenación no es de Dios, iglesia. Ya deje de condenarse, deje de castigarse. Pare de sufrir. No, ya no sufra más. Iglesia, la condenación no es de Dios. Ni yo te condeno. Pero Jesús no termina la frase ahí, dice, vete y no peques más. Ni Jesús nos condena, iglesia. Santísimo Dios. Y usted me puede preguntar, y hermano Q, pero ¿y si vuelvo a caer? ¿Y si le vuelvo a fallar a Dios nuevamente? ¿Qué dice en Santiago 4:8? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Iglesia, volvámonos a acercarnos a Jesús todos los días, en todo tiempo, y pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude y nos enseñe, porque con nuestras propias fuerzas no podemos. Y recuerde, Dios no desprecia al corazón contrito y humillado. Recuérdelo, Dios no desprecia al corazón contrito y humillado, lo dice su palabra. Vamos a orar. Papá, muchísimas gracias por esta palabra. Señor, perdónenos cuántas veces nos hemos identificado con los escribas y fariseos que comenzamos a condenar al hermano que ha caído en pecado y lo dejamos morir y nos alejamos de la persona que ha caído. En vez de tomarle de la mano y levantarnos los unos a los otros, apoyarnos, exhortarnos, aconsejarnos en amor. Y perdemos el tiempo en comparaciones absurdas, en que yo leo más la Biblia, en que yo diezmo más, en que yo ofrendo más, en que yo oro más, en que yo ayuno más. Y perdemos el tiempo en discusiones absurdas. Perdónenos Dios, perdónenos Dios. Y por eso venimos con un corazón contrito y humillado para pedirte perdón. No he entendido nada. Perdónanos Dios. Pero también cuántas veces no nos hemos identificado con esta mujer adúltera, que vivimos condenándonos, vivimos castigándonos por nuestra vida pasada, por los errores, por los pecados que hemos cometido, sabiendo que usted murió en la cruz para darnos vida y vida en abundancia. Porque la sangre de su Hijo Jesucristo es la que nos renueva de día en día. Ayúdenos a creer en su Hijo Jesucristo. Y el que en Él cree no se perderá, mas tendrá vida eterna. Y ya estamos experimentando esta vida eterna y vida en abundancia. Ayúdenos a recordar siempre, ayúdenos a acercarnos a usted, Jesús. Y cuando le fallemos y cuando volvamos a pecar, Señor, y cuando caigamos nuevamente, ayúdanos a acercarnos a tu Hijo Jesucristo una y otra vez. Porque usted no desprecia al corazón contrito y humillado. Ayúdenos a humillarnos todos los días, a pedirle perdón, Señor, porque le fallamos una y otra vez. Pero usted nos sigue esperando con esos brazos abiertos, con paciencia y misericordia. ¿Y cómo no le vamos a amar, Señor Jesús? Gracias por este regalo inmerecido, por este sublime gracia, por sublime misericordia.
Muchísimas gracias, Espíritu Santo. Ayúdenos a no condenarnos porque ni usted, Jesús, ni usted nos condena. Pero no termina ahí la frase. Usted nos dice, Señor Jesús, vete y no peques más. Así que ayúdanos a hacer esa luz de esperanza al caído. Y ayúdenos a hacer esa luz e ir por todo el mundo a predicar este evangelio, Señor. Este evangelio que nos hace tan bien. Este evangelio, Señor, de salvación. Este evangelio de bendición. Ayúdenos porque somos muy duros de servir. Ayúdenos. Por eso, Espíritu Santo, enséñenos y recuérdenos todo lo que nuestro Señor Jesús hizo, dijo y nos enseñó aquí en la tierra. Espíritu Santo, denos sabiduría de lo alto. Por favor, se lo pedimos con un corazón contrito y humillado. Y échenos la manito, Espíritu Santo, porque somos débiles. Échenos la manito, échenos una manito, por favor. Ayúdenos. Le amamos profunda e infinitamente. Y le pedimos todo esto en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. ¡Wow! ¡Oh, santísimo Dios! ¡Wow! Iglesia, muchas bendiciones. Yo sé que la cuarentena y este coronavirus y la cuarentena, estar en nuestras casas a veces, wow, quizás nos desesperemos, pero sonría, Cristo nos ama, Cristo le ama. Fuerza, sonría, Cristo le ama. Fuerza, ánimo. Bendiciones, bendiciones, cuídense.